Significado de los conceptos cinemáticos. Tres conceptos cinemáticos: el desplazamiento, la velocidad media y la aceleración media. Voy a comenzar con el desplazamiento, teniendo en cuenta que el desplazamiento es un cambio en la posición, o sea, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Entonces tenemos aquí esta partícula que describe media parábola que abre hacia abajo. La posición inicial es 0 y la posición final es 4. De tal manera que el desplazamiento en los 4 segundos, en el intervalo de tiempo 4 segundos, es igual a 0. Entonces también podemos mirar que de 0 a 2 segundos, o sea, en el primer intervalo, avanza 2 metros. Y de 2 a 4, que es el siguiente intervalo, retrocede 2 metros. De tal manera que vuelve a su posición inicial. Entonces el desplazamiento que corresponde a esta gráfica es igual a 0. Ahora, para calcular la velocidad media, puedo mirar aquí qué pasa con los desplazamientos en cada segundo. Por ejemplo, el desplazamiento de 0 a 1, medimos desde 0 hasta más o menos 1,5. Y luego desde 1 hasta 2 medimos desde 1,5 hasta 2. Lo que vemos es que los desplazamientos en el tiempo van disminuyendo hasta que la velocidad aquí final es igual a 0. Mientras que en el segundo trayecto los desplazamientos van aumentando, pero negativamente. Entonces, mientras miramos el lado entre 0 y 2 segundos, la velocidad va disminuyendo positivamente y en la segunda parte va aumentando negativamente. Entonces aquí tenemos la gráfica de la velocidad media. Tenemos que la velocidad inicial aquí es de 2 metros sobre segundo y la final es 0 a los 2 segundos. Y luego parte con velocidad 0 y termina acá con velocidad final de menos 2 metros sobre segundo. Entonces tenemos aquí la gráfica de velocidad contra tiempo a partir de la gráfica de posición contra tiempo. Y finalmente tenemos la de aceleración, que hacemos lo mismo, hacemos razones de cambio. Entonces si hago la razón de cambio de 0 a 2, vemos que de 0 a 2 el cambio es de menos 2, o sea que la aceleración es de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y en la segunda parte pasa lo mismo. En el intervalo de tiempo de 2 segundos, el cuerpo aumenta, la partícula aumenta su velocidad en menos 2 metros sobre segundo. Entonces, de esa manera, la aceleración en la segunda parte es la misma. Otra manera de mirarlo es que la pendiente de esta línea, que corresponde a la razón de cambio, también es igual a menos 1. Entonces, aquí tenemos la aceleración, que en este caso es de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, partimos de la gráfica anterior para poder calcular la siguiente. Igual aquí, para calcular el desplazamiento, calculo el área bajo la curva, teniendo en cuenta que los que estén por debajo del eje del tiempo son negativos. Y aquí, para devolverme a la velocidad, entonces calculo el área, que también es negativa. Ahora miremos unos ejemplos. Dice, una partícula avanza 4 metros y luego retrocede 8 metros. ¿Cuánto se desplazó y qué distancia recorrió si su posición inicial es igual a 0? Entonces tomemos aquí la posición inicial 0 y se mueve a la derecha hasta 4 metros. Y luego desde la posición 4 metros retrocede 8 metros. Aquí tenemos menos 8 metros. De tal manera que el desplazamiento final es este de acá, desde aquí hasta acá, que es de menos 4 metros. Entonces tenemos que el desplazamiento fue de menos 4 metros con respecto al origen. ¿Qué distancia recorrió? Sabemos que cuando hablamos de la distancia es longitud. Entonces estaba aquí en 4 metros, avanzó 4 y estos de retroceso son 8.
O sea que la distancia recorrida es de 12 metros. Entonces, el desplazamiento delta X fue de menos 4 metros, mientras que la distancia fue de 12 metros. Para la segunda parte hablamos entonces que una partícula avanza 4 metros en 2 segundos y retrocede 8 metros en 2 segundos. Tomamos el mismo dato de este, pero le agregamos un intervalo de tiempo. Entonces nos preguntan la velocidad media de todo el trayecto y la rapidez. Entonces la velocidad media, sabemos que es el cambio en X sobre el cambio en el tiempo. Ya teníamos que el cambio en X era menos 4 metros. El cambio en el tiempo son 2 segundos, más 2 segundos son 4 segundos. Entonces esto nos da menos 1 metro sobre segundo. Es decir, que la velocidad es negativa, significa que el cuerpo se devuelve 1 metro cada segundo. Ahora para la rapidez, tenemos que la rapidez entonces depende de la distancia. Entonces la distancia ya la habíamos calculado que era 12 metros sobre el tiempo, el intervalo de tiempo son 4 segundos y esto nos da una rapidez de 3 metros sobre segundo. La rapidez, a diferencia de la velocidad media, siempre es positiva, mientras que la velocidad media puede ser positiva, negativa o cero. Y finalmente, para la aceleración media, entonces tenemos que una partícula avanza con una velocidad de 4 metros sobre segundo, frena uniformemente y se detiene a los 2 segundos. ¿Cuál fue su aceleración media? Entonces, ¿qué tenemos? Que la aceleración media es el cambio en la velocidad sobre el cambio en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad inicial es 4 y la velocidad final es 0. O sea que la velocidad final le resto la inicial, que es de 4 metros sobre segundo, en el intervalo de tiempo que es de 2 segundos. Entonces nos da menos 4 metros sobre segundo dividido entre 2, me da menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración. ¿Qué significa? Que se mueva con una aceleración negativa, como está avanzando, entonces el cuerpo está frenando. Significa que la velocidad disminuye a razón de 2 metros sobre segundo cada segundo.